Y en tiempo de arrestos de madrugada, de debido proceso y de emociones, está don Luis Miguel Pereira para comentar lo que ha ocurrido. Yo pienso que no hay un dominicano en la isla que no quiera que los actos de corrupción, de desfalco, de corrupción administrativa sean resueltos. Lo que nos llama la atención es la mezcla entre lo conveniente, lo político y este asunto supuestamente para mantener la discreción, Luis Miguel Pereira, de los arrestos de madrugada con aviso a los medios. Entonces no sé cómo se guarda la discreción. Adelante, Luis Miguel. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes del programa y al equipo. Bueno, el domingo fue bastante convulso. Pienso que se perdió la tranquilidad, la paz de los domingos, como decía la canción, Easy like que son de morning, suave como una mañana de domingo. Yo pienso que eso se perdió porque todo el mundo amaneció con las llamadas, los mensajes de WhatsApp de que habían arrestado un montón de personas. Y lo cierto es que hubo 40 allanamientos entre la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y creo que Romana fue el otro lugar. Y creo que están detenidos 19 personas más o menos. Debido a que uno lee en los medios y son trazos sueltos y uno no logra fijar mucho la información, voy a poner las cosas un poquito en contexto. Yo anoche me leí la solicitud de allanamiento, de autorización de allanamiento y de secuestro de evidencias que le presentó el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción, y leyendo pude ir armando entre trazos y trazos más o menos lo que es la imputación, porque acusación todavía no hay. Recuerden que ellos fueron hechos presos, van a ser presentados ante el juez para medida de coerción. Por lo que he visto en la prensa, se persigue prisión preventiva y se persigue que el caso se declare complejo, lo que significa que esas personas, si se ordena la prisión preventiva, podrían estar por lo menos 18 meses presos. Entonces, básicamente el tramado, Carmen, según el Ministerio Público, y repito, todo eso son imputaciones. Esas personas se les reputa constitucionalmente, aun cuando ya por el efecto mediático eso se vuelve una ficción, pero se les reputa inocentes, y no podemos nosotros ni nadie que se respete o que tenga un poco de prudencia y de razonabilidad decir lo contrario. Aparentemente había un esquema que operó a 3 niveles. Por un lado hubo un primer nivel con un ingeniero aparentemente de envergadura ligado a Félix Bautista de nombre Bolívar Antonio Ventura. Bolívar Ventura se le llama alegadamente por el señor José Ramón Peralta, y le dice que hay que contribuir con la campaña, y esa persona tenía deudas pendientes y supuestamente o alegadamente ofreció contribuir con 200 millones de pesos. Le dijeron que eso era muy poco, luego negociaron el número pasó de 500 millones de pesos, y se alega, se imputa que se siguió con el mecanismo para conseguir otros aportes y que se incurrió en falsedades, porque lo que se hizo entonces fue, ya sobrepasado el capítulo de las deudas pendientes y que serían honradas por Hacienda, entonces se fue a un capítulo donde con obras pendientes se hicieron falsedades en la volumetría. O sea, se crearon obras civiles o se abultaron montos de obras civiles, y sobre esos montos se cobraron, se utilizó dinero para la campaña interna, las primarias internas del PLD del 19 y supuestamente para la campaña política del 2020. Ese fue un primer nivel. Un segundo nivel tiene que ver con el escándalo de las expropiaciones, que ya eso había circulado de manera profusa en los medios, donde supuestamente se estafó al Estado porque se acercaban a personas que tenían terrenos que habían sido expropiados, se negociaba un monto con ellos, el monto que pagaba el Estado era mucho menor, y entonces el diferencial entre las sumas relativamente exiguas que recibían los propietarios
y las sumas que se le requerían al Estado. Había un diferencial que se quedaba en el medio entre los mensajeros, los aportantes de campaña que también recibían, se tomaban parte de esa plata. El tercer nivel y el último que he podido sacar de esa petición, porque repito, aún no hay una acusación que usted pueda leer de manera secuenciada para entender lo que hizo cada uno, consistía en, a través de la Dirección de Casino del Ministerio de Hacienda. La Dirección de Casinos es la que supervisa y fiscaliza las bancas de apuestas. Supuestamente esas personas se le pedía sobornos, se le pedía suma de dinero para poder seguir operando, muchas de ellas en condiciones de ilegalidad, y tributaban, por decirlo de una manera, digamos que cotizaban pagando ese diezmo mensual que era millonario según las sumas que se establecen ahí. Yo quiero hacer la siguiente aclaración, porque mucha gente es ligera y dice, mira, esa gente del matutino dijeron tal o cual, y ellos no se dan cuenta que la gente hay que perseguirla. Nosotros nunca en el matutino, ni yo ni tú, hemos apoyado que la gente distraiga los fondos públicos y que se le aplauda. Yo he dicho muchas veces en este programa que ese es un mal endémico de este país y que aquí hay un contubernio social amplio y extendido que viene de siglos, que viene de muchos años, porque hay muchas cosas turbias, alianza entre políticos y sector privado, familias honorables, entre comillas y negrilla, que no son tan honorables porque no son patrimonios de origen legítimos. Aquí hay muchas connivencias y muchas situaciones turbias y oscuras que no son tan claras. Y este es un país donde el control social funciona muy mal, porque aquí mucha gente que habla tonterías se sienta con reputados ladrones, asesinos, hacen negocios, hacen alianzas matrimoniales, casan las hijas, y cuando hay plata sencillamente se tapan las narices y miran hacia la izquierda. Esa es la gran sociedad dominicana, esa es la gran hipocresía de nosotros los dominicanos. Y lo que nosotros hacemos aquí es tratar de decir las verdades para que no nos engañemos ni nos engañen, y además de eso tratar de poner las cosas en su justo lugar. Entonces, si esas imputaciones son ciertas, 1/3 de eso es muchísimo. Yo lo que digo es, prosésenlo, respétenle sus derechos, permítanle defenderse y paren todo ese ciclón mediático que se ha desatado. Y yo digo lo siguiente, Carmen. Yo recuerdo que el señor Donald Guerrero fue citado en numerosas ocasiones a la Procuraduría. Tengo entendido que fue interrogado. Lo vi en cortos de televisión y en las redes, saliendo y entrando. Muy parco con la prensa, hablaba muy poco. Por lo menos voy a hablar de los 3 principales. Creo que es la misma situación de José Ramón Peralta, y creo que es la misma situación de el penco, el señor Castillo, que también aparece en el expediente. Pero en el caso de Donald, se publicitó mucho que había ido a la boda de un hijo, volvió, se publicitó que le dieron permiso, creo que para viajar a Puerto Rico, donde él tiene negocio, y volvió. Y yo pregunto, personas con arraigo, porque tienen bienes aquí, son personas con edades que no pueden salir corriendo porque en ninguna otra sociedad van a tener que hacer, porque la gente sola en otro país no hace nada a esas edades. No es lo mismo tener 20 años que tener 60, 58, 65, no sé qué edades tienen, pero deben andar entre 58 y 65, 66 años esas personas. Si han ido, si están aquí, si se han presentado, ¿qué necesidad había de hacer a altas horas de la noche o en la madrugada del domingo allanamientos? Cuando a esas personas se le está investigando, según dice gente muy bien informada que mantiene debatiendo toda esa data de las investigaciones en los medios de comunicación, me refiero
a periodistas, me refiero a gente que tiene información privilegiada, que siempre hemos dicho, ¿y cómo es que la consiguen? Si todo eso se sabía y lo habían interrogado, yo pregunto, ¿qué necesidad había? Mira, por un lado, si era buscar evidencias, que es lo que justifica una solicitud de allanamiento y de secuestro, las evidencias, si ellos eran culpables, si son culpables, que no lo sé y nadie lo ha establecido, las evidencias las desaparecieron porque tienen 2 años y medio que bajaron del gobierno. Si es apresarlo, yo creo que el juez que resulte apoderado tendrá que decir no, la prisión preventiva no, porque esas personas tienen 2 años y medio aquí, han salido del país, han vuelto, tienen patrimonio, tienen familia, tienen edad. ¿Sobre qué base tú pudieras mantener la prisión preventiva de esas personas? No ofrecen un peligro de fuga. Las evidencias la debe tener por el detalle que hay de las imputaciones. Entiendo que el Ministerio Público ya tiene muy avanzada esa investigación. Entonces, no me parece que había necesidad de ese despliegue en 4 provincias a altas horas de la noche en un fin de semana, que por cierto había gente que lo anunció y que lo dijo, y había gente que hablaba hasta de las cantidades envueltas, o sea que la información era conocida. Lo están declarando como caso complejo, va a haber prisión preventiva y viene en un momento que le conviene, pienso al gobierno, que ha tenido ciertos problemas en la popularidad, con la inflación, con algunos aspectos de ineficiencia en ciertos servicios y con algún que otro escándalo con funcionarios o con personas no necesariamente de alto nivel, pero de nivel medio, que no dejan de tener, de hacer cierta merma en la popularidad del gobierno. Y ha venido esto. Yo creo que la justicia hace su trabajo cuando somete, cuando persigue, y yo creo que todos debemos tratar de que no haya corrupción y que se limite lo más posible la corrupción. Pero definitivamente hay que evitar el sesgo y hay que evitar acciones que, lejos de fortalecer la institucionalidad y digamos que la labor de saneamiento que se alega se persigue, no se convierte en un boomerang donde cada vez más se vea sesgo, donde cada vez más se puedan ver tratamientos diferenciados o posiciones que no creo son las más mesuradas en cuanto al proceso. Luis Miguel, es difícil en esta situación repetir y valorar análisis como el que acabas de hacer, porque todo eso es válido. Incluso yo no me imagino el argumento que siempre, además de hablar del blindaje, que ya es una especie de como de guión, el argumento para explicar la privación de libertad de estas personas, porque como dices, han estado investigándolos desde el principio y lo que iban a hacer posiblemente ya lo hicieron. La destrucción de evidencia, de prueba, irse del país, y no ha ocurrido. Y además el argumento que ha afectado a decenas de personas, esos allanamientos discretos de madrugada, que realmente producen una humillación que no compensa ninguna sentencia de descargo. La pregunta que se hacen muchísimas personas, aparte de decir, qué bueno los ladrones, yo vi a un comunicador muy prestigioso y honorable, casi eufórico, decir, por fin. Pero es que, como dice la Procuradora General de la República, una acusación no es una sentencia. Pero lo que no logro es el vínculo entre cada uno de los personajes y de los casos. Yo pensaba que lo de Hacienda era una cosa y pensaba que lo de el exministro de Obras Públicas, que los medios omiten, que fue candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, era otra cosa. Pero parece que está en un mismo proceso. Hay una vinculación, era para su elección, ¿no? Porque típico de todas las acusaciones que han ocurrido, siempre dejan caer algo
que salpique al presidente Medina. Por ejemplo, en esa solicitud se dice que el presidente Danilo Medina llamó a Palacio a Donald Guerrero, ministro de Hacienda, a José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, y llamó, no recuerdo quién fue la otra persona, y le dijo: se necesita dinero para las primarias del 19 y también para las elecciones del 2020. En otras palabras, la orden la da el presidente. La pregunta que hay que hacer es: ¿quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Entonces, ¿a dónde entra Gonzalo? Gonzalo entra porque a Gonzalo es que le dan el dinero. Se dice que Gonzalo recibió 3.000 millones de pesos de la campaña, dinero que se entiende es ilícito. Ilícito porque una parte viene de el pago que hizo el ingeniero Ventura, de las falsedades que se cometieron creando o abultando volumetría u obras civiles o sobrevaloraciones, no sé, porque no entra en tantos detalles. El texto tiene 26 páginas, yo la leí anoche. Y otra parte viene con las expropiaciones que se pagan y obviamente se queda en el camino una parte del dinero que asumo se lo tomaron los actores y una parte llega donde Gonzalo, que es el hombre que está en la campaña. Y lo mismo pasó con la extorsión que se hacía vía casinos, la dirección de casinos, que como expliqué antes, fiscalizaba y alegadamente extorsionaba a través del director. Ahí participa también, hay unos testigos importantes, Carmen, que es bueno señalarlo. Fíjense cómo se nutre. Todo eso no está basado en prueba documental, sino que hay una serie de actores que participaron en la trama, que son los que operan como testigos. Ahí está Ramón Emilio Jiménez Colli, mejor conocido como Mimilo. Ahí aparece también José Arturo Ureña, hijo de aquel señor que fue presidente del Banco del Comercio, José Ureña. Aparece también el mismo Bolívar Antonio Ventura, que es el ingeniero que cité hace un momento. Aparece Francisco Pagán, que fue director de la OISOE, y aparece Frixo Medina Arbelo, que es parte también de todo el tramado. Entonces, esos 5 testigos son los que muestran cómo funcionaba el asunto. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.